gente bella, ¿cómo están? Estoy demasiado feliz porque este es el 4.º episodio de la segunda temporada de Así lo creo. Y yo, de verdad, no sé cómo comenzar. Bueno, sí sé. Primero diciendo que estamos en Kila Café y que esto lo estamos haciendo gracias a la mega producción de 44 Estudios. Nos acompaña además el arte de señar para que sea un podcast que todos podamos disfrutar. Y también tenemos la parte gráfica de Carlos Comilla. Eso es lo primero que tengo que decir. Ahora voy a hablar del gustazo que yo tengo, el honor que yo tengo de presentar a mi invitada de hoy. Una mujer a la que admiro, a la que quiero profundamente, pero sobre todas las cosas, una mujer que ayuda a que los demás se empoderen y trabajen su estima mientras persuaden con su oratoria. Ay, ay, ay. Se trata nada más y nada menos que de Kerby Lorena Escobar, mi amor. Bienvenida a Así lo creo. Gracias, al fin. Ya yo estaba preguntándome, ¿pero cuándo? ¿Cuándo es que me van a invitar? Ay, no, mire, yo sabía que esto iba a salir, yo sabía. Sucedió, aquí estoy para ustedes. Kerby, estoy muy contenta de que estés hoy acá. Mira cómo he titulado este podcast. Yo sabía que tú venías y yo dije, esto tiene que tener un nombre importante y que la gente sepa lo que va a pasar aquí. Y es el poder del carisma y la neurooratoria. ¿Pero para qué es ese poder? Pues para todo en la vida. Hoy no vamos a hablar solamente de vender o de emprender, sino de por qué es mágico y por qué funciona también cuando tú entiendes el carisma que te habita y comprendes cómo tu cuerpo puede proyectar eso que tú deseas. ¿Qué te parece el título? ¿Te gusta? Me parece genial. Lo que yo no sé es cómo voy a hacer para responder de forma breve todo lo que tengo para decirles. Así que cuéntame, Odette, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el hecho de que en muchas ocasiones trabajamos nuestra parte física, ¿no? De hecho, puedo darte ejemplos, ¿no? Quizás vengo al podcast y Alegna me maquilla, la ortodoncista Farah Rodríguez está como ahí en todo lo que yo estoy haciendo, o la estética me quiero, y nos enfocamos tanto en esta parte física que es maravillosa y me encanta y amo poder contar con estas personas, pero para darte este ejemplo específico es como que nos enfocamos tanto en lo físico que se nos olvida lo más importante, que es cómo me siento yo internamente para realmente saber si voy a proyectar eso que quiero. Porque siento que el maquillaje, la bonita sonrisa, la estética, la ropa, tiene que ser sí o sí el complemento, nunca el protagonista. Si es el protagonista, no me estoy perdiendo de ser. Entonces, ¿cómo yo descubro el carisma? Porque empezamos y decimos, y esa es la primera pregunta, no, es que yo no tengo carisma. Entonces, ¿qué es el carisma y cómo descubro el carisma que está en mí? Esa es la primera. A ver, cuéntame. Bueno, vamos a empezar por el principio. Lo primero es que absolutamente todas las personas nacemos con carisma. Es un proceso de descubrir que tú tienes carisma y evaluar cómo es que tienes que potenciarlo. Hay personas que tienen el carisma muy elevado y tienen que dosificarlo, y hay otras que, por el contrario, dentro de su introversión, están convencidas de que no tienen carisma. Ya por ahí pecamos. No es como nacer y hacer una fila y que ese ser superior diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, tú sí, tú sí, tú sí y tú también. Ahora, el carisma es como la ropa. Hay uno como para cada contexto, para cada persona, para cada situación. Y algo bien particular es que la gente, Odette, suele confundir el carisma con simpatía y con extroversión. Mira. Y que si bien es cierto, pudiesen ser quizás algunos elementos que destacan, que enaltecen, que embellecen ese carisma y esa forma de conectar con las personas, no es menos cierto que no es lo único de lo que se trata. Totalmente. Entonces, lo primero que destacamos acá es, tenemos carisma, absolutamente todas las personas, y lo segundo es que este carisma se trabaja, pero lo tercero es que no importa qué tipo de estilo comunicativo o personalidad tienes tú. Si eres una persona, si estás viva, tienes carisma. Y el tema es entender que el carisma no se trata de nosotras, joder. El carisma se trata de lo que le hacemos sentir a las demás personas. Si buscamos en el diccionario, el carisma es definido como ese magnetismo personal, ese no sé qué que tienen las personas. Pero eso es un resultado. Ajá, eso es un resultado, pero ya va. Allá ahí se va a poner intensa la cosa. Pero dices que es un resultado ¿de qué? Del efecto que causamos en las personas. ¿Por qué?
En muchas ocasiones quiero ser más simpática, quiero ser más sociable, quiero tener una imagen personal como más apropiada, que llame más la atención, pero no se trata del deseo, se trata de cómo yo hago sentir a las demás personas. Si yo les pido que mientras escuchan el podcast hagan el ejercicio de recordar, y esto es algo que siempre hago, así que si ya me han visto saben qué es lo que viene, imagínense ese primer amor. Dile a tu yo de 15 años que no era el amor de tu vida, primero. Por favor. Pero segundo, trata de imaginarte qué es lo que tú extrañas de ese momento de quinceañera, de quinceañero, de esa persona con la que yo estaba. ¿Se ganó lo que yo sentía realmente? ¿Era merecedora de toda esa magia, esas noches de desvelo, esas canciones de Servando y Florentino? No lo sé. Ay, Dios mío. Aquí que no me delate la cédula. Ya rodó tu cédula, quiero que sepas. No lo sé. Posiblemente no. Posiblemente había una ilusión muy fuerte allí y eso era lo que te movía a pensar, a idealizar y a darlo todo por esa persona. Sí, pero la ilusión, ¿por qué? Por lo que te hacía sentir. Ahí está. Entonces, el carisma no se trata de que tú vayas a trabajar para ser la persona más sociable, más atractiva en lo socioemocional, sino que tú trabajes en cómo yo hago sentir cómodas, hago sentir inteligentes, hago sentir bonitas, hago sentir creativas, y cualquier halago real, sincero y muy atingente que tenga la persona con quien tú estás tratando. Mira, ahí comenzamos a adentrarnos no solo en carisma, sino también en cómo digo las cosas, ¿no? Y ahí entramos un poco en oratoria y en el cuerpo y ya vamos para allá. Sí. Pero, ¿sabes que hay una frase que parece trillada? Y es, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y también hay otra que me encanta, que no recuerdo ahora el autor, pero si la recuerdo, creo que es una chica, una mujer, que dice, la gente nunca va a recordar, quizás va a olvidar cómo es tu nombre, en qué instancias se conocieron, pero jamás va a olvidar cómo la hiciste sentir. Y me voy a esto porque en muchas ocasiones decimos, no tengo carisma y yo soy así. Y soltamos el yo soy así, incluso de manera despectiva o para excusar las actitudes que tenemos. Yo siempre he pensado, cómo una persona que pretende conquistar espacios, estar en su trabajo, tener liderazgo en su casa, poder inspirar a la gente que ama, sencillamente llevar un negocio en redes sociales, ¿cómo puede trabajar, digamos, esa conexión si ante todo está esa pared que dice, es que yo soy así, yo no lo voy a hacer? Bueno, es que te agradece que te lo estoy diciendo, ¿no? Y a veces somos tan abruptos para hablar. ¿Cómo podemos equilibrar esto, Kerby? ¿Cómo podemos equilibrar cuáles son las palabras que ocupamos para que las personas puedan conectar con nosotros, no solo para persuadir, sino para realmente enganchar, y además para poder enaltecer y realzar ese poquito o mucho carisma que ya hayamos desarrollado? Porque como bien dijiste, todos tenemos carisma. Sí, mira, aquí tú acabas de mencionar algo súper importante, y es que uno de los componentes centrales del carisma es la amabilidad. Entonces, si bien es cierto que lo que digo es importante, porque las palabras tienen un valor, si no nosotros estuviésemos viendo novelas coreanas sin traducción, así que sí importa, cuidado, ojo, lo que decimos, pero importa mucho el cómo. Entonces, la forma en la que yo me acerco a los demás habla, y no en la que hablo o en la que les hablo, en la que les miro, en la que les defino, incluso cuando esas personas no están, tiene que ver con la abundancia o con la miseria que habita en mi corazón. Si yo tengo que trabajar el carisma y yo lo veo como demasiado forzado, esto no es para mí. No. Claro. Si hay que ir a terapia, vamos a terapia. Si tenemos que estudiar habilidades socioemocionales, lo hacemos. Si hay que estudiar oratoria y habilidades comunicativas, pues también lo vamos a hacer. Pero sin lugar a dudas, es un trabajo de cómo me siento yo, porque lo que ocurre con el carisma es que yo quedo al servicio y a la disposición de las demás personas. Y si tú acabas de mencionar emprendimiento, redes sociales y ventas, por supuesto que somos demasiadas buenas personas haciendo lo mismo en el mercado. Más que competidores, tenemos referentes. Entonces, ¿qué hace que yo tengo un elemento diferenciador? ¿Y qué es lo que hace que la gente prefiere elegirme a mí por sobre otra persona que igual también está haciendo las cosas bien y cuidado y no las está haciendo mejor que yo? Es la conexión contigo, porque finalmente personas compran personas. Me encanta ese libro. Y es totalmente cierto. Vamos a hablar entonces y vamos a empezar a dar un poquito más de tips y de herramientas. Comencemos por la corporalidad.
tengo carisma. Es más, voy a hacer como este recuento porque me ha encantado demasiado todo lo que has dicho. Tengo carisma, todos tenemos ese carisma que al final del día es cómo hacemos sentir al otro. Para eso, sin duda alguna, cuidamos cómo hablamos, lo que proyectamos, qué decimos. Y cuando digo cuidamos, no me estoy refiriendo a que yo tengo que fingir algo que no soy. Me estoy refiriendo a corresponsabilidad afectiva, señores. O sea, yo no puedo llegar aquí, mira, no me gusta tal cosa. O sea, un poquito de por favor, dirían por allí, ¿no? Entonces cuidamos esto, pero hay otra cosa. Y es lo que la gente dice, es que tiene una energía. Es que esa persona es tan linda, es que mírala cómo habla, es que mira lo que hace. Y tú dices, claro, porque en su corporalidad proyecta eso. No es lo mismo decir, hola mi gente, bienvenidos al podcast, a decir, buenas mi gente, ¿cómo están? Y empoderar y tomar espacio. ¿Cómo hacemos para poder acompañar la persona, el carisma o lo que quiero proyectar con mi cuerpo y viceversa? ¿Cómo acompaño el cuerpo con la actitud, no? Mira, acabamos de hablar de un componente central que es la amabilidad. Tenemos otro componente central que es la presencia. Y la presencia está asociada a no como yo me veo de manera presentable únicamente, que también es importante. Sin duda. Porque hay que tener una vestimenta acorde a, y ojo, aquí somos súper respetuosas con el tema de la autenticidad, los gustos, las preferencias, pero tenemos que entender que hay lugares a donde vamos o cosas que hacemos en las que estamos representando creencias, instituciones, organizaciones, empresas, X, Y, Z. Pero ocurre algo más. Fíjate la forma en la que tú acabas de explicar y acabas de expresar y hacer un simulacro de cómo se vería este podcast si yo me presento así. Como las velas chorreadas. Como yo me presento así. Entonces es una forma de tener el carisma. Voy a partir de varias cosas. Lo primero es la voz. Ajá. ¿Cómo yo fluctúo esa voz? Como una película de acción. Tú ves una película de acción y tú no estás todo el tiempo escuchando Sería terrible. esta parte dítenla, por favor. No, de hecho, la voy a dejar para meme. Adrede. Y que con esto vamos a hacer la promoción del cuarto episodio de la segunda 44 temporada. estudios, póngame un meme con esto, por favor. Para que porfa no. Pero el punto es, veo esa película de acción y hay algo que me llama la atención, pero ¿en qué momento la película recapta todo tu ser o te pone a vibrar en el momento del silencio que tiene esa película de acción? Entonces ya no hay música, ya no hay nada. ¿Y qué pensamos? Lo mataron, lo atraparon. ¿Ves? En ese momento, entonces esa fluctuación de volumen que hay en mi voz, si tú tienes un perfil muy alto y quieres llamar la atención, baja la voz y acércate. Ajá. Si por el contrario tú eres una persona más introvertida, más parca, más hacia adentro, eleva esa voz cuando quieres llamar la atención. Totalmente. Y con estos cambios las personas van a saber que eso que tú estás diciendo es importante, te van a prestar atención o simplemente vas a saber que ya te están cediendo el turno para que tú Eso hables. es correcto. Entonces el uso de la voz, súper importante. Me parece. Segundo, Genial, ¿ok? ilustrar con las manos. No tiene que ser un movimiento tan exagerado y no tenemos que ser expertas ni expertos. Hay que fluir. Yo hago esto y ¿quién dice que esto? O sea, no hay un diccionario ni un libro que diga que esto es esto. Claro. Es como siento lo que estoy diciendo, estoy tranquila, confío en el criterio de lo que estoy compartiendo y fluyo con lo que estoy comentando, porque algo que es sumamente carismático es tener la cortesía de ilustrar lo que estoy diciendo, porque la persona que nos está escuchando puede ser más auditiva. Por supuesto. Aquí hay un montón de gente que está solo escuchando, pero hay otros que tienen que ver. Claro, que en el Spotify lo ponen en sus audífonos mientras van, ¿no? Sí. Y otros dicen, no, yo sí quiero ver el video. Sí. Entonces, ilustrar con mis manos, pero también tener este manejo de la voz, el volumen. Hay cosas también que yo llamo movimientos con propósito y silencios con propósito. Justo lo que tú decías. Si yo voy a decir, por ejemplo, es importante que escuchen con atención lo que Kerby les va a decir ahora. Y yo hago una pausa. Estoy dejando en expectativa a mi audiencia. Pero si digo, Sí. es muy importante que escuchen ahora lo que Kerby va a decir. Kerby, adelante, dilo. La gente como que no sabe en qué momento va a pasar qué cosa, ¿no? Sí. Entonces eso también es súper interesante. Ahora, ¿cómo con esto llevo el cuerpo? Porque además de ilustrar, también hay como posturas de poder, también hay posturas que delatan un poco mi nerviosismo, la gente que cose con el pie, yo digo que cose porque es como si estuviese una máquina de coser de las antiguas con el piecito dándole allí, o toma un lapicero, toma un bolígrafo, un marcador y empieza con la tapa, o sencillamente tiene que hacer ruido. Ojo, paréntesis, si somos personas que tenemos TDA o TDAH, es más que claro, comprendido, frecuente. y además hay juguetes específicos para eso y lo podemos llevar, pero aún así,
¿cómo podemos trabajar el día a día de esto? Porque a veces el cuerpo está tan en tensión que delata, pero por mucho, lo que realmente estás sintiendo, y te puedes jugar en contra en una entrevista de trabajo, te puedes jugar en contra frente, no sé, a ese crédito que tienes en el banco, o a esa persona con la que te vas a asociar, o a ese enamorado que quieres conquistar, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, Kerby? ¿Cómo manejamos la corporalidad? Mira, la corporalidad hay que trabajarla de adentro hacia afuera. Una pregunta frecuente que hacen es: ¿y qué significan los brazos cruzados? ¿Y qué significan las manos en los bolsillos? Y es que no, Kerby está ocultando algo porque tiene las manos en los bolsillos. Mira, yo tengo las manos en los bolsillos porque no me dio tiempo de ir a hacerme el manicure antes de venir. Tengo las piernas cruzadas y no, porque me acabo de dar cuenta que el vestido, aunque tenga una pantimedia con chiporro, es erótico. Y entonces hay un conjunto de factores que van a impedir que las personas se quieran convertir en expertos traductores de lo que es tu lenguaje no verbal. Entonces, el cuerpo y la postura, por supuesto que me da una premisa, ¿no? Me da un indicador, pero hay que calibrarlo con respecto al contexto, qué era lo que estaba pasando en ese momento, qué nos estábamos diciendo y cuál es la explicación facial. Entonces, fíjate, ya cuando las revistas de farándula, por ejemplo, salen diciendo es que se van a separar, es que están juntos, es porque tienen rato mirando fotografías, muchas fotografías, y hay reiteración en las posturas. Pero yo creo más en los videos, porque puedo retroceder y mirar, es que cuando le preguntaron esto, puso la mano así, dijo esto, dijo aquello. Pero el tema está en que indistintamente cuál es tu tipo de personalidad, introvertida o extrovertida, tú sepas que las posturas erguidas, y no tiene nada que ver con tu peso, con tu tamaño, con cómo te vestiste, qué cargo tienes en esa organización, o si es que estás en las redes sociales y estás haciendo tus primeras historias y te da vergüenza. Tú tienes que llegar convencido de que eres una persona de poder, que lo que tú dices, que lo que tú estás haciendo es importante y que además es sincero, porque te ayuda a fluir un poco. Sin duda alguna es así. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a entrar en el mundo de y cómo yo me puedo empoderar. Pero antes de eso, estoy viendo que estás tomando café. Tequila café, por supuesto. Y cada vez que yo pienso en café, pienso en buen pan. Así que este es momento de que tú también pienses en buen pan. Así es, me faltó el pan, pero capuchino está buenísimo. Buenísimo. Ajá, y aquí voy con esto. Ya pensamos en buen pan y nos alineamos con el café. Vamos a hablar del cuerpo. Vamos a hablar de cómo yo me preparo para en el antes, para ese momento. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer con mi respiración? Me encantaría, Kerby, que le puedas dar a las personas tips, porque si bien es cierto, la neurooratoria, el cómo yo leo a la persona, tiene mucho que ver con el contexto, también es muy cierto que yo puedo prepararme para ese momento. Y me encantaría muchísimo que tú nos puedas dar ahora claves para que la gente diga, oye, pude un poco más, me empoderé un poco más, logré trabajar mi respiración, tomé postura de poder y no sé qué tendrás por allí, pero me encantaría muchísimo que nos puedas entregar un poco de eso para las personas que nos están viendo y escuchando en este episodio. Lo voy a resumir. A ver. Pero lo primero que yo hago, y te lo comento desde la experiencia de lo que aplico para mí funciona y de lo que comparto con las personas a las que asesoro, es la respiración. Porque nos han enseñado desde pequeñas y pequeños, cuando tengo ganas como de mandar a mi marido no sé a dónde, yo inhalo y exhalo. No lo hagas, porque cuando tú vas por 10, saliste en Discovery Channel. Y no es la idea, es inhalo, retengo y exhalo, porque en ese proceso de retención, Odette, yo puedo hacer que el torrente sanguíneo corra a donde tiene que ir, y adicionalmente estoy trabajando todo mi abdomen, estómago, guata, barriga, como tú le quieras decir. Y lo que ocurre es que cuando nos enamoramos tenemos mariposa, cuando nos divorciamos tenemos murciélagos, cuando estamos molestos tenemos dragones, pero tenemos absolutamente todo en el estómago. Todo está ahí. Entonces el tema de inhalar y retener, porque de hecho la respiración que les recomiendo es la 4-7-8, donde yo inhalo por mi nariz 4 segundos, 4 segundos, retengo en mi boca el aire por 7 segundos y luego lo expulso en 8. Entonces esos 7 segundos que hacen la diferencia, porque yo estoy reteniendo, lo que hacen es que yo no mate a alguien, que la sangre vaya donde tiene que ir, que esas mejillas, esas manos, los pies o las orejas, que incluso a veces no las veo, dejen de estar rojas y funcionen como tienen que funcionar. Entonces ya oxigeno el cuerpo. Lo segundo, un trabajo de posturas que no todo el mundo recomienda. Hay una psicóloga bien importante, de hecho creo que es una de las TEDx más vistas, que es Amy Cuddy,
Hay especialistas en el área, referentes míos, que no recomiendan mucho el uso de estas posturas, pero ¿por qué yo lo recomiendo? Porque aunque tú no vas a hablar como Superman o Superwoman con las manos en la cintura, o no vas a hablar como que acabas de pasar un maratón, el tema es que tú le estás dando órdenes a tu cerebro cuando tú tienes una postura victoriosa, cuando tienes una postura de Miss, cuando tienes una postura de estoy salvando al mundo. No puede haber incongruencia con tu cerebro, y lo que ocurre cuando nos sentimos mal es que a ti y a mí no nos hace falta ser expertos en comunicación estratégica y en lenguaje no verbal para darnos cuenta cuando alguien en la casa está muy feliz o cuando alguien está muy triste. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo les delata porque van fluyendo, van siguiendo órdenes del cerebro que no se están dando cuenta, y efectivamente yo cambio mi postura así cuando... O sea, en mi casa yo soy la especialista, pero todo el mundo sabe cuando no estoy ahí. Cuando no estás donde eres. Sí, entonces esa postura, que tú la practiques 2 minutos y mientras vas haciendo la respiración está super power. Y por último, es un trabajo mental, que esto lleva un poco más de trabajo, que tú puedes elegir si es que lo vas a hacer con autodiálogo positivo. Y ese autodiálogo, si por ejemplo tú vas a una entrevista de empleo y tú dices... Me encanta. Soy la mejor directora de proyectos que tiene esta empresa. Tengo todas las competencias para ser contratada. Yo he hecho grandes acciones en tal organización. Es como me digo cosas poderosas que tienen alto valor referente a ese minuto. Pero si yo soy un poco más autocompasivo conmigo mismo, pudiese decir soy creativa, soy hermosa, soy carismática, soy saludable. O sea, estamos hablando de un diálogo de reconocimiento, porque me encanta mucho. Sí. Y siempre que puedo, de hecho en el primer episodio de este podcast de la segunda temporada hablé de eso, de no estar repitiéndonos cosas que nosotros no nos creamos, pero sí verdades absolutas que no podemos negociar. O sea, si tú puedes reconocer tus talentos, tus dones y tus habilidades, dite esos talentos, o sea, dilo. Sí. Dilo en voz alta, reconócelo y apláudelo. Y también habla de las capacidades. Me encanta lo que acabas de decir. Quizás yo voy a postular a un cargo de X, no sé, voy a ser director creativo, yo me voy por el marketing, tú sabes, cada quien por donde. Cada quien en lo suyo. En lo suyo. Voy a ser director creativo de una agencia de publicidad y estoy postulando a ese cargo. Entonces comienzo a reconocer lo creativo que he sido, las campañas o las experiencias que he tenido donde han surgido las cosas con total y completo éxito, o que la gente ha quedado impactada o le ha gustado el cómo yo he podido hacer eso. Pero además, y siempre recalco esto, no solamente es el logro, sino las habilidades que tú tienes para esos logros. Sí. Porque quizás no hay tantos logros acumulados, pero sí muchas habilidades que te han llevado a poder alcanzar ciertos niveles y cierto crecimiento y cierta expansión. Eso me encanta. A mí también me gusta mucho dialogar con mi cerebro, Kerby, como si fuese un niño. Porque los niños, las personas cuando estamos en edad de la niñez, preguntamos todo. Es como un ¿y por qué? Ajá, pero ¿y por qué? Y el cielo alumbra y la luna también alumbra. ¿Y por qué? Siempre estamos en eso. Y yo puedo ver que nuestro cerebro también es súper argumentativo, ¿no? Es como que, ¿tú estás seguro? Pero argumentativo desde el impostor. No sé. Entonces tú antes de salir a un escenario, antes de grabar el podcast, yo venía diciendo, ok, hoy va a ser un día exitosísimo, esto lo hemos hecho antes, mira lo que va a pasar, vamos a grabar 2 episodios, 3, 1, 4, lo que sea. Empiezo a generarle a mi cerebro una información que al final del día lo lleva a la quietud, a la calma, porque le estoy poniendo en contexto y le digo, estamos preparados, lo hicimos de esta manera. Y cuando llego ya no es como el factor sorpresa, no, ya estamos en otra. Sí. Tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿cierto? Sí. Y como para cerrar esa idea y también dejar tangibilizada cuál es esa segunda opción que a nivel de gestión mental podemos tomar cuando queremos gestionar nuestros nervios y empoderarnos, porque parte del carisma efectivamente proviene de cómo yo me siento, ¿no? Es el tema del anclaje PNL, entendiendo que la PNL es la programación neurolingüística, la forma en la que, cómo yo programo mi cerebro a través del poder de las palabras. Y lo que ocurre acá es que ya trabajamos las palabras con ese autodiálogo positivo o el reconocimiento, pero pasa que yo me puedo anclar de recuerdos. Entonces, si por ejemplo, tú tienes un emprendimiento, vas a hacer tu primer showroom y tú dices, ¿y qué pasa si me caigo? ¿Y qué pasa si el internet? ¿Y qué pasa si se conecta la competencia que lo está haciendo mejor que yo? Y te vienen un montón de dudas que parten del ego, porque no hay nada más importante para nosotros que nosotros mismos, y eso también está bien, no te molesta. O sea, a ti te mandan una foto, claro, a ti te mandan una foto y tú lo primero que haces es ver cómo me veo yo. Me mandan 3 fotos de la misma escena y yo voy a escoger en la mejor que me vea.
Eso que te pasa es normal. El tema es que cuando voy a trabajar con público, estoy, por ejemplo, en este caso, como acabo de mencionar en redes sociales, yo insisto en que pongo lo que soy al servicio de las demás personas. Y vender se trata de servir. Esa conversión, convertir una necesidad, un problema, una aspiración en una realidad, en una solución para la persona que te está acompañando. Entonces, ¿qué haces tú allí? Tú tienes que decirte, oye, pero ¿sabes qué? Hablar frente a la cámara no es lo más difícil que yo he tenido que hacer. Así es. Pero entonces tienes que traer a tu mente qué es lo más difícil que sí has hecho. Claro, como para mirar lo logrador que puede ser ante esa situación. Sí. Igual, ahora que estamos hablando de las palabras y todo esto, en ocasiones tenemos habilidades o capacidades diferentes. Quizás yo no puedo hablar, o escucho distinto, o no puedo escuchar tan bien, pero eso no impide que yo me empodere. Yo a través de mi pensamiento lo puedo hacer y a través de mis posturas de poder lo puedo hacer. O sea, entendamos que la mente se trabaja a través de la corporalidad, incluso del pensamiento, porque cuando yo pienso también hablo, también lo digo acá. Hay algo que está pasando, hay algo que me estoy imaginando. A veces es con imágenes, Sí. A veces es con tacto, a veces es con música, con lo que venga. Conéctate con todo aquello que te va a permitir a ti empoderarte. Y tengo una noticia que darte, querida. Se nos ha terminado el tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí, antes de cerrar cualquier podcast con mis invitados maravillosos que tengo el gustazo de tener acá, yo les hago una pregunta. Y tú no vas a hacer la sección, mi querida Kerby. Contigo cerramos el mes de julio y yo quiero que tú me dejes un mensaje. Pero mira la pregunta. El es, ¿qué le dirías a la gente que a pesar de incluso escuchar esta información, piensa que no puede, que no es lo suficientemente capaz o que es tan complicado empezar que mejor ni empieza? Pensando en que estas palabras van a ser así como una especie de legado que tú le vas a dejar a la gente para que te recuerde. ¿Qué le dirías? Mira, qué responsabilidad. Ajá. Ella, en vez de haberme mandado esa pregunta primero, yo me vine acá muy linda y muy todo, y ahora yo no sé qué decirte. No es cierto, tú sí sabes qué No decir. es cierto, no es cierto, no, sí sé qué decirte. Mira, si hay algo que yo he podido comprobar a lo largo de estos años de experiencia, es que no hay nada más hermoso que trabajar el carisma por sentirte bien y por hacer sentir bien a las personas que te rodean. Yo no quiero que esto vaya a sonar raro y que yo estoy incitando a la gente a ningún tipo de religión, pero quiero que en este momento te traslades a las 100 personas más influyentes del mundo. Te vas a dar cuenta que de tercera se encuentra una de las más carismáticas, que es Jesucristo. Y Jesucristo llegó ahí no porque era el más simpático, el que mejor movía las manos y el que tenía la ropa de moda, porque tú y yo sabemos que no es así. Jesucristo llegó al lugar donde está por escuchar y por preguntar. Cuando tú tengas esos nervios y cuando de repente sientes que no quieres ser ese centro de atracción, lo que yo te sugiero es que pongas el foco en cómo hago brillar a la otra persona. Cómo es que yo entonces puedo extrapolar y pasarle mis nervios al otro, porque lo que ocurre es que cuando le pregunto a la otra persona, la que se pone nerviosa es ella. Y cuando tú preguntas y cuando tú tienes el poder de escuchar, te conviertes en una persona más observadora y tienes información que inteligentemente te va a ayudar a hacer sentir bien a esa persona. Y si aquí estamos partiendo de esta premisa de que lo que estamos hablando, conversando hoy, va dirigido a potenciar las ventas, tendrías información pertinente para saber de todo ese argot de productos, de servicios que tú tienes, dónde es que está ese punto de dolor o ese punto de placer de la persona con la que yo quiero hablar. Lo que tú tienes que tener en consideración es que el carisma no se trata de ti. Lo que tienes que tener en consideración es que donde brilla una persona a la que tú acompañas, siempre estás brillando tú. Y el carisma es una especie de boomerang que se te devuelve como en reciprocidad y como en agradecimiento, ¿no? Y eso es lo que quiero que te lleves, que el agradecimiento de las demás personas por la forma en la que tú les vas a hacer sentir, lo que va a generar en ellas es compromiso. Y el compromiso se trata de que siempre vas a tener quien te acompañe, quien te apoye y quien crea en tus proyectos. ¡Bravo! ¡Me encanta! Miren, por esa razón ella es mi amiga, quiero que sepan. Me gusta y quiero cerrar primero agradeciéndote el estar aquí. Yo la obligué. Quiero que esto quede registrado. Me obligaron. Yo la en 44 estudios. Esto sí tiene que salir allí. La parte en la que disparo como no. No, esa sí va a salir. De hecho, le va a tener que esa no. Esto tiene que salir. Yo la obligué a que me invitara. Sí, es verdad. Ella me obligó. No es cierto, no, para nada. Para mí es un placer tenerte porque hemos coincidido y creo que también con eso voy a cerrar el episodio del día de hoy.
coincidir con personas que tengan valores de gratitud y de servicio, coherentes con quien tú eres y con lo que tú quieres entregarle al mundo, eso sí que es abundancia. Y esa eres tú, cariño. Y esa eres tú también. Gracias por invitarme a Así lo Creo Podcast. Así es. Y tú y yo nos vemos en el próximo episodio. Espero que te haya gustado mucho. Deja los comentarios. Si hay preguntas, déjalas por ahí, que seguramente Kerby se mete y también las responde. Que me vuelvan a invitar, por favor, escriban. Dentro de 3 meses podría ser. Ahí lo vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.